Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 28 de julio del 2017. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 5 de Ab del año 5778. La parashá de esta noche se llama Devarim, que significa palabras. Y hoy vamos a comenzar con el libro de Deuteronomio. Vamos a ver del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 22. Deuteronomio en hebreo es la palabra Devarim, que le da nombre a la primera parashá de este libro. Y prácticamente todo el libro trata de las palabras que dio Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Hoy nos acompaña una alumna de la Universidad Teológica Shofar, Shelita Canul. ¿Cómo estás, Shelita? Bien, contenta. Pues bienvenida. Vamos a comenzar con el tema de esta noche. Vamos a comenzar leyendo Deuteronomio 1, del 29 al 36. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habían de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto a Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Ok, entonces el primer tema que vamos a ver esta noche es acerca de la fe. Si ven con atención el versículo 32, en esta porción Moisés estaba reclamando al pueblo de Israel su falta de fe. Les estaba diciendo que aún con todas las cosas que habían visto en Egipto y cómo Dios los había tratado como un padre, ellos no habían creído a Jehová su Dios. Entonces, algo que vamos a ver durante todo el programa del día de hoy, vamos a tratar el tema de la fe porque es un tema muy importante. Nosotros como creyentes, lo único que puede reconciliarnos con Dios es nuestra fe en Él. Entonces, a Dios no le sirve un pueblo con falta de fe, porque entonces todo su testimonio y todo lo que van a hacer, pues va a perder validez si no creen en el Dios que los está guiando o en las palabras que Él estableció para su pueblo. Hoy en día este tema es muy importante por la misma razón. Mucha gente dice creer en Dios, pero cuando vemos sus testimonios nos damos cuenta que en realidad su fe está basada solamente en el hecho
de declarar públicamente que ellos creen en Dios, pero vemos que en la palabra esto no es suficiente. De hecho, nuestro testimonio es lo que da prácticamente veracidad a nuestra fe. Cuando una persona se comporta totalmente contrario a lo que Dios estableció, por más que diga tener fe, pues sus actos demuestran que realmente no han creído todavía en Dios. Entonces, es una aplicación práctica, es un principio bíblico y es algo que nos ayuda con nuestra relación personal con Dios. ¿Qué nos puedes decir acerca de la fe, Shelita? Bueno, como igual ya hemos estudiado, pues sabemos que la fe significa pues creer en Dios. Entonces, como usted mencionaba, actualmente pues muchas personas o muchos en el ámbito cristiano dicen creer en Dios, pero muchas veces, o la mayoría de estas, la mayoría no sabe realmente qué significa creer en Dios y solo lo confiesan creyendo que por el decirlo o por el ir a una iglesia, pues significa que están creyendo en Dios. Pero algo muy importante de la fe, como usted mencionaba, es que la fe no solo se basa en decir yo creo en Dios, sino que también se basa en nuestro testimonio. Entonces creo que como dice la Escritura, una manera de nosotros de demostrar nuestra fe es por medio de nuestro testimonio. Y pues es algo importante porque actualmente eso mucha gente no lo entiende. Y pues a causa de eso también muchas personas no creen en el Evangelio, no creen en el Señor o simplemente no están interesados en Él. Algo importante que vemos, porque obviamente no podemos leer la porción completa, son 3 capítulos, pero vamos a hablar un poco de Deuteronomio capítulo 1 con respecto a los versículos, a los primeros versículos del capítulo. Prácticamente en el versículo 1 nos está diciendo la Escritura que este libro comienza cuando Moisés empieza a hablar al pueblo de Israel del otro lado del Jordán antes de entrar a la tierra prometida. Entonces ellos estaban en Arabá frente al Mar Rojo. Dice la Escritura que el sitio exacto era Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. Entonces, en este lugar estaban preparándose porque ya Dios los estaba alistando para entrar a la tierra prometida. Y estaban sucediendo muchas cosas en este lugar. Ellos estaban peleando por el territorio para poder llegar a la tierra de Canaán. Entonces ya empezaban las batallas. Y por eso cuando retomamos precisamente la porción que acabamos de leer, Moisés los estaba exhortando a que no tuvieran miedo. Es algo muy importante porque prácticamente lo que les estaba pidiendo Dios a través de Moisés era que confiaran en Dios. Entonces, el problema desde el principio, desde que salieron de la tierra prometida, ¿cuál era, Shelita? Que no creyeron en Dios, no confiaron en Él. Que a pesar de que habían visto todos los milagros que Dios había hecho en Egipto, era un pueblo muy, muy difícil y le costaba mucho trabajo confiar en Dios. Prácticamente vimos en porciones anteriores que prácticamente más de 10 veces se rebelaron contra Dios.
Entonces era una situación difícil. Desde el principio, cuando vimos el libro de Éxodo, Shemot en hebreo, vimos que Dios no quiso entrar con ellos directamente a la tierra prometida porque no estaban listos, no tenían la madurez ni la fe suficiente para poder ocupar el territorio y situarse en el lugar donde Dios les había prometido que los iba a colocar. Entonces pasó una generación, se volvieron a rebelar, prácticamente murió esa primera generación, ahora estaba una generación totalmente nueva. Y veíamos que otra vez tenían el problema de que no confiaban totalmente en Dios. Entonces, toda esta situación hacía que todo lo que Dios había establecido, pues estaba costando mucho trabajo. Moisés prácticamente le estaba reclamando al pueblo que todavía, a pesar de todas las cosas que vieron y escucharon, todavía no tenían fe en el Dios que los había liberado de la esclavitud. Y esto es algo muy importante, porque a nosotros como creyentes, también la cuestión que nos cuesta más trabajo sigue siendo la fe. A ver, Shelita, ¿por qué no nos cuentas algo acerca de, por ejemplo, las luchas que tú has tenido con la fe? Porque sabemos que cuando llegamos al Evangelio, pues prácticamente no tenemos ningún conocimiento de la palabra y conforme vamos creciendo, pues nos va costando mucho trabajo empezar a confiar en Dios. Entonces, ¿por qué no nos das algún testimonio de lo que tú has vivido acerca de entregar toda tu confianza en Dios? Bueno, pues creo que, pues son muchas, pero una de las más importantes que recuerdo y igual ahora es un poco con lo que estoy luchando porque me da un poco de temor. Es, por ejemplo, aquella vez cuando quería entrar a la universidad la primera vez y quería estudiar medicina. Entonces era como que lo que yo quería y estuvimos orando creo que 1 año o 6 meses antes del examen para que el Señor hiciera su voluntad. Realmente yo anhelaba estudiar medicina por el hecho de poder ayudar a las demás personas a mejorar su calidad de vida y el hecho de que las ciencias de la salud me gustan mucho. Entonces en ese tiempo oramos desde mucho tiempo antes para que el Señor hiciera su voluntad. Presenté el examen y no quedé. Había estudiado, me había preparado, había ahorrado el dinero para los exámenes, para el viaje y no quedé. Entonces me quedé así como que, ouch, ¿qué habrá pasado? Mi fe no fue suficiente o ¿qué habrá pasado? Entonces esa noche que no quedé empecé a meditar mucho y entendí que pues no eran los planes del Señor. Un versículo que me dijo pastora, me dice, recuerda este versículo. Dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces empecé a meditar mucho y pues sí, el Señor me hizo entender que pues no era su voluntad el que yo estudiara eso, pues, por muchas razones. Entonces pasó eso, no estudié 1 año, al siguiente año oré y pues ya no. El Señor me mostró que pues ya, que medicina no era el camino. Entonces me dio otras opciones y pues ya decidí estudiar otra carrera y ahorita que estoy a punto de terminarla, otro aspecto es que me da miedo de qué va a pasar cuando termine. La verdad es que es una carrera un poco complicada en cuanto a trabajo, porque sí requiere de otros aspectos. Entonces ahorita como que mi fe igual está como que luchando con eso, de qué va a pasar después de esto. Pero a ver, cuéntame una cosa. Tú querías estudiar medicina y Dios te mostró otro camino. Ahora,
después de 3 o 4 años, ¿cómo te sientes respecto a esa situación? La verdad, ¿Te arrepientes de no haber entrado a medicina o cómo te sientes ahora? pues la verdad sí quedó como que todavía en mí el deseo de estudiar medicina, pero la verdad es que no me arrepiento. Porque el Señor, la carrera que estoy estudiando es o sea, es relacionado con el área de la medicina, pero me di cuenta que como biotecnólogo puedes hacer más y sabes mucho más que un médico. Entonces, este ejemplo nos ayuda a ver que sí, muchas veces nosotros expresamos nuestro deseo de hacer cosas, pero Dios en su sabiduría y en su misericordia, como que a veces no nos da exactamente lo que queremos, pero nos da una alternativa parecida que después con el tiempo nos damos cuenta que fue hasta mejor que la carrera que habíamos escogido al principio. A mí me pasó algo muy parecido. Yo quería estudiar pintura. Yo tenía el deseo de expresar todos mis preocupaciones o mis inquietudes a través del arte. Pero después de un tiempo me di cuenta que como artista no tenía mucho campo de trabajo y que iba a ser muy difícil ganarme la vida. Entonces Dios permitió ese cambio y estudié diseño gráfico, que no es precisamente artes plásticas, pero es relacionado. Y la verdad no me arrepiento porque también fue algo que me gustó mucho más. Simplemente esa carrera no la conocía. Así me pasó, no conocía de biotecnología. Exactamente igual. Entonces, Dios en su sabiduría y en su paciencia, a veces no nos permite ciertas cosas sabiendo que hay algo mejor para nosotros. Y esto es algo muy importante. Lo que pasa aquí con el pueblo de Israel, podemos decir en cierto sentido que es muy parecido. La forma en que Él trabaja con nosotros, con los seres humanos, a veces a nosotros nos parece como que nos está limitando porque no nos da exactamente lo que queremos. Pero Él lo está pensando en nuestro bien, jamás lo hace ni para torturarnos, ni para hacernos sentir mal, ni para demostrarnos que Él es el que manda. Como un padre que nos ama, lo hace porque sabe que tal vez hay otra cosa mejor para nosotros. Y eso como seres humanos nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces, a veces como adolescentes, peleamos y refunfuñamos mucho de nuestros padres, pero cuando tenemos su edad nos damos cuenta qué sabiduría tenían y al final muchas veces terminamos agradeciéndoles el que hayan sido así con nosotros, porque realmente estaban queriendo nuestro bien, aunque en ese momento a nosotros nos parezca lo contrario. En nuestra rebeldía pensamos que no quieren que seamos felices, que nos están limitando, que no nos dejan ser libres, que no nos tienen confianza ni nos dan la responsabilidad de tomar decisiones, pero realmente lo hacen por nuestro bien. Y es algo muy importante, es algo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, para el pueblo de Israel, todo era pelea, quejas, estar reclamándole a Dios, cuando no se ponían a pensar que tal vez lo que pasaba era por su bien. Y eso es lo que como seres humanos a nosotros nos cuesta tanto trabajo. Vamos a ver algunos versículos. Estos versículos nos van a ayudar a darnos una idea
de por qué tenemos que confiar en Dios. Vamos a ver cosas positivas en cuanto a la fe, vamos a ver cosas negativas en cuanto a la fe, y todo esto nos va a ayudar a entender por qué es tan importante el entregarle toda nuestra confianza en Dios. Vamos a empezar con Éxodo 20, Shelita. Ahorita no tenemos mucho tiempo, pero hay mucha controversia acerca de cuáles son los 10 mandamientos. Son 10, no son 11, no son 9, son 10 mandamientos. El primero, como no es igual a los otros 9, nos cuesta mucho trabajo identificarlos. Hoy en día para muchos el primer mandamiento es el versículo 3 y del versículo 4 en adelante es el segundo mandamiento, pero no es así, están hablando de lo mismo. Están hablando de la idolatría. Entonces, si contamos del versículo 17, que es el 10º mandamiento, hacia atrás, prácticamente idolatría sería el segundo mandamiento. Entonces, en realidad, ¿cuál es el primer mandamiento, Shelita? Pues el versículo 2. ¿Qué dice? Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense, pónganse a pensar en algo. Dios nos dio 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos no están sujetos a si queremos seguirlos o no queremos seguirlos, porque es lo que Dios estableció. Entonces, ¿hay algo que nosotros necesitamos para poder reconocer la autoridad en la cual nos tenemos que someter si realmente queremos obedecer la perfecta voluntad de Dios? ¿Cuál sería esta cosa que necesitamos, Shelita? Pues sería precisamente la fe, creer. Creer en Dios. Entonces vean, el primer mandamiento no es una orden como los otros 9 mandamientos. El segundo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El tercero dice, guarda el Shabbat. El cuarto, honra a tu padre y a tu madre. Y así todos dicen no, 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 no. O te están diciendo honra. Es una orden. Pero el primer mandamiento no es una orden. Entonces, ¿por qué no es una orden el primer mandamiento? Porque para poderte sujetar a Dios, como tú dijiste primero, necesitas creer en Él. Si no crees en Él, no vas a obedecer los demás mandamientos. Y es algo muy importante. Dios no te va a empezar a requerir ni tu obediencia ni tu fidelidad hasta que no declares que Él es tu Dios. En el momento que tú declaras que Él es tu Dios, ahora sí te tienes que someter a Él y tienes que aprender a tener fe en Él, porque lo que te va a ordenar o lo que va a establecer es para tu bien. Pero sin el primer paso, que es la fe, prácticamente no hay relación con Dios. Entonces, todo comienza, lo vemos con los mandamientos, creyendo en Dios. Si no crees en Dios, no hay relación, no hay restauración,
no hay reconciliación con Dios. Entonces, vamos a Isaías 57:11. ¿Qué dice, Shelita? Dice, ¿y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has temido? Fíjense, en este versículo, prácticamente Dios está usando a quién para comunicarse al pueblo, Shelita. ¿Quién escribió este libro? Isaías. El profeta Isaías. Entonces, Dios está usando al profeta Isaías para comunicarle esto al pueblo de Israel. Y vamos a analizar qué les está diciendo. Prácticamente está confrontando al pueblo y les dice, ¿de quién te has asustado y has tenido miedo? Y a causa de este temor y de este susto, ¿qué fue lo que les pasó al pueblo de Israel, Shelita? Dejaron de creer, han faltado a la fe y además, ¿qué hicieron? Se olvidaron de Dios. Entonces, aquí hay un problema muy grande. La falta de fe nos separa de Dios y la fe nos acerca. Si no tenemos fe en Dios, no tiene ningún caso ir a la iglesia, ni diezmar, ni congregarse, ni estudiar la palabra, porque si no crees en Dios, estás perdiendo tu tiempo. Y es algo muy importante. Una persona que no cree en Dios vive bajo temor, obviamente no tiene fe en Él, no se acuerda que hay un Dios que sostiene todas las cosas y que tiene todo bajo control, y obviamente por las situaciones de su vida ni siquiera se acuerda de Él. Así es, de hecho, bueno, sí es muy interesante, porque como vimos desde Éxodo que Dios estableció, bueno, los mandamientos, cuando se los dio a Moisés, pues como usted había mencionado, la fe es lo que nos hace acercarnos a Dios y tener una relación con Él. Y cómo tenemos una relación con Él a partir de que hemos creído, es mediante la obediencia hacia los mandamientos que Él estableció. Como usted mencionaba, si no nos sujetamos a ellos, entonces ¿cómo podemos decir que es nuestro Dios? ¿Cómo podemos decir que hemos creído en Él? Entonces, pues es lo que vemos actualmente. No te sirve de nada decir que has creído en Dios si no tienes una relación con Él, si no te sometes a lo que Él ya ha establecido. Porque mira, es muy fácil, mucha gente se engaña a sí mismo diciendo que cree en Dios, pero sus acciones nos dicen realmente en dónde está su fe. Hay gente que tiene una fe muy pequeña, hay personas que tienen fe solamente cuando pasan cosas buenas, pero cuando vienen problemas su fe decae. Hay gente que tiene mucha fe, pero hay gente que de plano ni siquiera cree en Dios y aún así se dicen creyentes. Entonces, cuando vemos esas cosas, nosotros tenemos que entender que esa persona necesita en primer lugar nuestra ayuda o la ayuda de alguien, no importa quién sea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que acercarnos y tenemos que ayudarles a que su fe crezca. ¿Cómo crece nuestra fe? ¿Tú cómo crees que una persona puede hacer crecer su fe, Shelita? Creo que, como ya habíamos mencionado, pues si nuestra fe queremos que crezca, si queremos que nuestra fe, que nuestra relación con el Señor sea más cercana, entonces precisamente tenemos que obedecer lo que Él estableció.
tenemos que conocer qué estableció, tenemos que estudiar las Escrituras, porque a través de ella el Señor nos va a ir instruyendo, nos va a ir enseñando en momentos difíciles cómo salir de ahí, en momentos felices cómo agradecerle, cómo honrarle. Creo que es un todo, es el estudiar, el orar, y el Señor a partir de ahí va a ir aumentando nuestra fe. Yo creo que es la única forma, porque si no conocemos quién es Él a través de las Escrituras, volvemos a lo mismo. ¿Cómo vamos a creer en Él? ¿Cómo vamos a tener una relación con Él? Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Gracias por regresar con nosotros. Y estamos hablando de un tema muy importante, este Shabbat, es el principio bíblico de la fe. Entonces, Shelita, estábamos hablando de que es necesario que nosotros realmente creamos en Dios para poder tener una verdadera relación con Él. Entonces, ¿por qué no nos das un ejemplo de ya sea positivo o negativo en cuanto a la fe en las Escrituras? Claro, como estábamos viendo pues hace un momento en las Escrituras sobre el pueblo de Israel, que era rebelde ante el Señor a pesar de que Él cumplía y los guardaba en todo momento. Pues vemos aquí en Deuteronomio los ejemplos cuando el Señor, cuando Jehová les dice todo el tiempo, cuando iban a pasar a tomar la posesión de la tierra prometida, el Señor, y cuando tenían que derrotar a las ciudades, el Señor todo el tiempo les decía que Él estaba delante de ellos. He puesto en tus manos la tierra, y no tenían que preocuparse de nada. Entonces, bueno, estos son un claro ejemplo. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el versículo 1, el versículo 29 dice: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto, delante de vuestros ojos. El Señor todo el tiempo estuvo ahí delante de ellos, pero el pueblo de Israel, vemos que aunque el Señor se los decía, ellos simplemente eran rebeldes. A ver, vamos a analizar, por ejemplo, el pasaje donde está el pueblo de Israel, ya salió de Egipto, de repente llega a un camino que los lleva hacia el mar y se dan cuenta que el faraón y el pueblo de Egipto ya están tras de ellos. Entonces, están encerrados en una especie de bahía, donde la única salida hacia atrás, Egipto ya estaba llegando con todo su ejército para acabar con ellos. Y hacia enfrente tenían el mar, pero un pueblo tan grande no podía pasar nadando, no había un barco, un bote, donde toda esa gente pudiera cruzar el mar para escapar de Faraón. Y se empiezan a quejar contra Dios, contra Moisés, y se empieza a rebelar el pueblo. Recuérdanos, Shelita, ¿qué hizo el pueblo o qué tuvo que hacer el pueblo para abrir el mar rojo y que pudieran escapar de Faraón? Pues Moisés simplemente tuvo que extender la vara. O sea, el pueblo no tuvo que hacer nada. El pueblo ya estaba viendo que estaban en una situación difícil, se quejaron contra Dios y Dios obró un milagro como los 10 que hizo en Egipto con las plagas. Entonces cruzaron el mar y cuando llegaron del otro lado, ¿qué hizo Dios con el mar? Lo cerró y Cerró las aguas y ¿qué pasó con sus enemigos? fueron muertos por las aguas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para acabar con sus enemigos? Absolutamente nada. Nada. Lo único que Dios les pedía era que confiaran en Él. Cada situación que pasaron, todas las veces que se rebelaron contra Dios, fue exactamente igual. Dios no les pedía que hicieran nada más que creer y confiar en Él. Entonces,
su dureza de corazón no les permitía someterse a Dios y confiar en Él a pesar de todo lo que habían visto. 10 plagas, 10 veces o más se rebelaron en el desierto y Dios los ayudó, les dio de comer, les dio agua, los guió, los protegió del enemigo. Y nuevamente llegaban a una situación parecida y seguían sin entender que Dios estaba bajo el control de todas las cosas. Sí, es porque igual algo muy hermoso, que a pesar de todo hay un versículo, no me acuerdo en qué parte, que dice, y no hubo ni un enfermo entre ellos. O sea, realmente el Señor los guardó absolutamente de todo. Nadie se enfermó, no gastó su calzado, no se gastó su ropa. Todo el tiempo que estuvieron en el desierto, Dios les dio agua, comida, a pesar de que llevaban mucha comida. Y Dios los salvó de todo. Lo único que estaba haciendo era probarlos para ver si su fe ya era lo suficientemente fuerte y ya eran maduros para entrar a la tierra prometida. Pero al parecer, pues ese día jamás llegaba, porque seguían rebelándose. La primera generación murió en el desierto y la segunda generación continuaba con lo mismo. Entonces vamos a seguir viendo más pasajes acerca de la fe shelita. Habacuc 2, versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí Dios está haciendo una comparación muy interesante. ¿Qué tiene que ver la justicia con la fe shelita? Pues que la justificación precisamente viene a través de la fe. No hay manera en que una persona sea justo o sea justificada si no cree. Entonces, nuestra justificación empieza creyendo en Dios. Ahora, desde ese momento en adelante, ¿nosotros vivimos bajo nuestra justicia o bajo la justicia de Dios? Bajo la justicia de Dios. Porque nosotros no somos justos. Entonces, si la fe nos reconcilia con Dios, ahora Dios, ya que ha visto nuestra disposición a someternos a su voluntad, nos empieza a instruir en la justicia. Pero esa justicia no viene de nosotros, porque somos pecadores y somos inclinados al pecado, pero Él nos da la oportunidad de aprender de su justicia. Entonces, Él nos enseña a ser justos. Entonces, ahora se convierte en una relación muy importante, justicia y fe. No puede haber una sin la otra. Nuestra fe nos justifica con Él, ¿sí? Pero para poder aplicar y practicar la justicia tenemos que creer en Él. Entonces se convierte en una codependencia de esas dos cosas. La justicia y la fe tienen que ir juntas. No se pueden separar, dependen una de la otra. Entonces es algo muy importante, dice, el justo por su fe vivirá. Ok, todo esto lo vimos en el Antiguo Testamento. ¿Tienes algún ejemplo de fe? Ok, entonces vamos a Mateo 6, versículo 30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Prácticamente el tema, ahorita no tenemos tiempo de leer
un poco más del pasaje, pero prácticamente aquí Jesús está hablando de nuestros afanes. Los seres humanos tenemos esa carga de estar pensando qué voy a comer, de qué voy a vivir, qué voy a hacer. Hace rato me acordé mucho de ti por lo que comentabas de qué ibas a hacer saliendo de la carrera. Entonces es algo muy importante porque tú sabes que Dios no te va a dejar y que si Dios te dio esta carrera es con un propósito. Si tú cumples y obedeces lo que Dios estableció, Dios te va a proveer lo necesario para que cumplas ese propósito. Entonces es algo muy importante. Entonces de lo que habla Jesús aquí es que cuando nosotros empezamos a poner más atención en nuestros afanes, estamos demostrando nuestra falta de fe. Ahora, eso no quiere decir que las preocupaciones sean algo anormal, todo lo contrario. Toda preocupación es totalmente normal. ¿Con qué voy a mantener a mi familia? ¿Qué voy a hacer el día que me case? ¿Cómo voy a instruir a mis hijos? En el trabajo, ¿cómo voy a cumplir con lo que me está requiriendo la empresa? Siempre tenemos retos y responsabilidades. Pero entonces, ¿qué necesitamos para poder vivir en paz con Dios y con nuestros semejantes? La fe. Entonces, aquí Jesús lo que nos está enseñando es algo muy importante. Dice, quiten su enfoque de sus preocupaciones o de sus afanes y pone un ejemplo. Dice, si Dios reviste de hermosura a la hierba del campo y le da lo necesario para poder nacer, crecer, desarrollarse, entonces, ¿qué no hará por ustedes? Y se refería a nosotros, a los seres humanos, o en este caso a los creyentes. ¿Por qué pensamos que Dios va a empezar a cortar la bendición? El problema es que cuando no vivimos conforme a lo que Dios estableció, entonces sí tenemos que preocuparnos. Porque dice la Escritura que Dios hace salir el sol y trae la lluvia, tanto a incrédulos como a los que creen. Pero la bendición no la puede derramar sobre aquellos que viven en pecado. Y precisamente Él permite que ellos vivan en tribulación y en intranquilidad para que recapaciten cómo viven, se arrepientan, se reconcilien con Él y empiecen a confiar en el Dios que les ofrece la salvación. Entonces, nuestro problema es la falta de fe. Entonces, es algo con lo que tenemos que trabajar. Entonces, Jesús aquí nos está enseñando que no debemos desconfiar del Padre siempre y cuando hagamos su voluntad. Mateo 8:10. Este es un pasaje muy interesante. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Fíjense, hemos visto algunos ejemplos negativos de gente que no cree. Pero ahora en este pasaje, en la Brit Hadashah o en el Pacto Renovado, Jesús está predicando en Israel y se le acerca un centurión y le dice, maestro, yo te pido que sanes a mi siervo, a mi criado. Y le dice, sí, vamos. Le dice,
No, Señor, porque yo conozco lo que es estar bajo autoridad y tú no necesitas ir a mi casa. Yo sé que tú tienes el poder y la autoridad, que tan solo con decirlo mi siervo sanará. Y es cuando Jesús dice esto. Jesús estaba maravillado que un gentil haya entendido lo que al pueblo de Israel le costaba tanto trabajo entender. Que él, siendo el Mesías de Israel, enviado por Dios, lo único que teníamos que pedirle era que lo expresara, que lo dijera, con la confianza de que sabíamos de que Dios lo iba a hacer. Entonces Jesús estaba muy maravillado de este centurión que había tenido tanta fe en Jesús, cosa que ni el pueblo de Israel en su momento había experimentado tanta fe como este gentil. Y es algo muy importante, es una lección para nosotros. Eso no quiere decir que cuando se enferma un familiar no debemos de preocuparnos. Tampoco significa que si sabemos que alguien está sufriendo, pues no lo vamos a ver ni lo consolamos porque Dios está a cargo. No significa eso. Significa que a pesar de las dificultades, como confiamos en Dios, tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a nuestro prójimo y no necesita ser necesariamente algo económico. Puede ser platicar con él, puede ser visitarlo, puede ser orar con él, puede ser mostrarle que puede contar con nosotros, aunque no contemos con los recursos económicos para ayudarles, pero que estamos dispuestos a ayudar de otra manera en todo lo que necesite. Todas esas demostraciones nos hacen reflejar nuestro grado de fe en Dios. Entonces, eso es algo muy importante. Realmente la madurez de un creyente se mide por qué tanto cree en Dios. Actualmente, pues, hablando de creyentes, creo que hay mucha dureza en nuestro corazón. Sí. Actualmente tenemos tan poca fe que en situaciones difíciles, lo vemos en ese aspecto, de nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles y nos preocupamos. Entonces, ¿cómo queremos que nuestra fe crezca? ¿Cómo queremos igual que el momento en que vengan situaciones difíciles para nosotros, sobrepasemos eso si nuestra fe no es fuerte, no es firme? Creo que como creyentes deberíamos reflexionar mucho en esto y ya dejar la dureza de nuestros corazones, porque vemos que era lo mismo que tenía el pueblo de Israel, dureza en su corazón. Sí, ¿qué es lo que hace la dureza en nuestro corazón? Una de las cosas que vemos es precisamente perder la fe. ¿Y qué pasa cuando empezamos a perder la fe? Precisamente eso, nuestro corazón se empieza a endurecer y pues nos empezamos a apartar de Dios. Nos empezamos a apartar de Dios. Eso es lo más peligroso. Lo peor que le puede suceder a una persona es alejarse de Dios, porque entonces toda la protección que Dios quiere poner en tu vida a través de tu fe, a través de tu confianza, a través de creer en el único Dios verdadero, se esfuma inmediatamente, precisamente porque si dejamos de confiar en Él, entonces nos empieza a ganar el desánimo, nos empieza a ganar la depresión, nos empieza a ganar el vicio, empezamos a practicar todo lo contrario a lo que Dios estableció y esa relación se empieza a romper. Entonces, por un lado, Dios nos quiere acercar a Él, y por el otro lado el enemigo nos está intentando alejar.
Pero muchas veces el enemigo no necesita hacer mucho para alejarnos. Él confía en nuestra dureza y en nuestra inmadurez y solamente nos pone cosas para caer y empezar a alejarnos de Dios. Entonces, muchas veces Satanás nada más observa. Y lo único que tiene que hacer es tener paciencia, porque llega el momento que nuestra propia dureza, si no aprendemos a hacer crecer nuestra fe, nuestra propia dureza nos va a empezar a alejar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso, Shelita? Cuando vemos que un hermano se está enfriando o se está alejando de Dios. Pues necesita ayuda, exhortarlo con la palabra, orar por él. Sí. Porque sí es algo delicado realmente. Realmente muchas veces no nos ponemos a pensar que es un alma eterna y que si no hacemos nada, si no ayudamos, se va a perder. Entonces, el problema muchas veces es que vemos que la gente se está enfriando, se está alejando y nosotros no hacemos nada. Es muy diferente cuando hablamos con la persona y nos alejamos tantito esperando a que reaccione. Y si vemos que no reacciona, dejamos pasar un tiempo y volvemos a hablar con él y nos alejamos para darle espacio y esperar a que vuelva a reaccionar. Y ya cuando definitivamente vemos que no reacciona, entonces los ejemplos que pone Pablo en sus cartas es que muchas veces llegamos al punto en que de plano tenemos que dejar que se vayan al mundo, que Satanás los zarandee, para ver si reaccionan y regresan ya por voluntad propia. Entonces, todas esas situaciones son muy delicadas, pero tenemos que hacer algo. De alguna u otra manera, tenemos que intentar confortar y exhortar a esa persona, porque sabemos que si nos quedamos sin hacer nada, pues van a terminar separándose definitivamente de Dios. Y es algo muy peligroso. Vamos a ver otros versículos. Romanos 3, aquí sí vamos a leer un poco más. Vamos a leer del 22 al 28. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ok, entonces aquí Pablo no está diciendo que no obedezcamos la ley. Es algo muy importante. Lo único que está estableciendo Pablo aquí es que la justificación con Dios es por medio ¿de qué? De la fe. Lo único que necesitas para reconciliarte con Dios es arrepentirte, pedir perdón y hacer una declaración pública de tu fe en Él. Así comienza la reconciliación con Dios. Entonces, una vez que te has justificado con Dios a través de la fe, como ya eres justificado,
Ya a través de tu fe se olvidaron los pecados pasados, ya comienzas en ceros con Dios, pero ahora tienes que vivir de acuerdo a lo que Él estableció para no volver a caer en pecado. Porque si caes nuevamente en pecado, ¿qué pasa, Shelita? Realmente no tienes fe. Entonces se vuelve a romper la relación. La fe es continua, no es una situación de un día donde dijiste yo creo y ya no necesitas nada más. La fe la necesitas aplicar y mantener todos los días de tu vida. Entonces, la fe es lo que te va a ayudar a sostener tu relación con Dios. Entonces, ¿cómo demuestras tu fe? Precisamente con tus obras, con tu testimonio. ¿Ok? Haciendo lo que Dios estableció. Si Él dice no robes, no robas, no mates, no adulteres, no digas mentiras, no des falso testimonio, guarda el sábado, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, ¿no? Entonces, todos los mandamientos fueron establecidos en primer lugar para analizar nuestra vida y saber si estamos caminando correctamente con Dios o no. Pero lo que nos salva es la fe. Pero una vez que creemos, entonces tenemos que seguir viviendo como Dios estableció para poder demostrar que en realidad creemos en lo que Dios estableció. Porque si seguimos viviendo como vivíamos antes, entonces ¿realmente podemos decir que tenemos fe? Claro que no. Entonces, este problema se soluciona con una fe que se mantiene desde el momento en que declaramos creer en Dios hasta que venga Cristo por nosotros. Ese es el fin de que en lo que viene regresa el Señor es ir manteniendo nuestra fe y asimismo que vaya creciendo. Y como hemos estudiado, pues sabemos que la fe es activa. La fe es activa, es someternos al Señor y estar constantemente aplicando lo que Él estableció en nuestra vida. Es algo muy importante. Si no aplicamos lo que Dios estableció en nuestra vida, realmente no estamos creyendo en Él. No importa cuántas veces digamos que creemos en Él, realmente no es una fe verdadera. Pues es un tema muy amplio y es un tema que podríamos dedicarle mucho tiempo porque hay muchos ejemplos y mucha instrucción acerca de la fe, pero a causa del tiempo pues no tenemos ya oportunidad de continuar con el estudio. ¿Quieres decir algo antes de despedirnos, Shelita? Nada más que creo que como creyentes deberíamos reflexionar en esto y creo que estamos aún a tiempo de ejercitar nuestra fe. De no permitir que nuestros corazones sean endurecidos y nos apartemos del Señor, sino al contrario, empezar a ejercitar nuestra fe, empezar a someternos realmente a sus mandamientos, que es lo que nos va a mantener firmes. Así es. Bueno, que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.